Ok, ok. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos como Buenas noches. invitada de esta entrevista a la criminóloga Janet Colmenares, criminólogo también de la Universidad de los Andes en el estado Mérida, Venezuela. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, colega Lilia Rodríguez. Un gusto estar aquí contigo. Honrosa de tu invitación. Gracias. Bueno, vamos a conocer esta noche parte de lo que fue o lo que ha sido tu trayectoria desde que tomaste esa decisión tan crucial de ser criminólogo, hasta un poco lo que es la trayectoria laboral. Bueno, la primera pregunta es, Ok. a través de cuál medio o persona te enteraste de la carrera de criminología? ¿Y cuál fue tu motivación para seleccionarla como, pues, como carrera universitaria? Ok, bueno, en aquella época, no quiero sonar tan antigua, ¿no? Pero existía la OXU. Cuando yo estudiaba en el liceo en Barinas, existía la OXU y antes, como no existía internet ni Google, para uno investigar qué universidad o qué carrera querías estudiar, te daban un libro en cuarto, quinto año, recuerdo, que se llama el libro de la OXU. Y ahí uno registraba todas las universidades y todas las carreras y uno empezaba a soñar que puedo estudiar, seré abogado, seré esto, pero desde muy pequeña, desde adolescente, mi intención siempre fue hacia las áreas sociales o lo que llamamos la cívica, sociología, y vi por allá criminología, Universidad de los Andes. Y bueno, uno en cuarto o quinto año, no recuerdo bien, te hacían tu prueba OXU y según tu promedio o según la puntuación, escogí y yo puse criminología en segundo lugar. Recuerdo que no fue el primer lugar porque yo en realidad lo que quería hacer era psicólogo. Aquí, bueno, me dices, ¿no? Y bueno, pero vi que criminología era algo nuevo, que no había sonado y luego me entero que había muy pocos y que eran los pioneros. Entonces todo eso da una motivación porque tú quieres ser de los primeros de estudiar una carrera que nadie conoce y que pasados los años igual siguen preguntando, ¿es criminólogo o criminalista? Ah, ¿Tú trabajas con muertos o verdad? Todavía pasan años, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me motivó a estudiar esta carrera, por lo novedoso y sentí que yo podía trabajar en un área social enferma, ¿no? No ajá. necesariamente la parte del individuo, sino del individuo que le hace daño a la sociedad. Y ahí me motivé y me fui a Mérida a presentar la prueba PINA, que se llamaba así, no sé si todavía se llama así, y apliqué por criminología y quedé. Da la casualidad que la OXU también me seleccionó. Cuando yo regreso de Mérida de presentar la PINA, que la Ah, pasé, ajá. me llegan, no, usted fue seleccionada por la OXU para criminología. Oh, y me quedé muy sorprendida. Yo dije, esto es un aviso del ¿De qué? universo. ¿De que esto es lo mío? Me he quedado seleccionada por partida doble y entonces eso me motivó más, que es tu pregunta, ¿no? De Ajá. que yo sentí que por ahí era que yo tenía que transitar mi nivel universitario. Así fue. Ah, excelente. Em, y durante esa estadía o ese paso por la universidad, ¿recuerdas algunas asignaturas que te agradaban más que otras y algunas que no te agradaban tanto? ¿Y por qué? Ah, claro. Bueno, como te dije ahorita, como mi gusto preferencial es sobre la parte psicológica, pues yo disfruté mucho de las materias con el profesor Ordóñez, con la profesora Teresa Salazar, que se llamaba Psicología Social, y la de la profesora Teresa Salazar, no recuerdo ahorita el nombre de esa materia, pero Esa era era la parte asesoría criminológica. asesoría criminológica y también disfruté mucho de la psiquiatría.
aunque el profesor estuvo enfermo, pero esas fueron las materias que más disfruté. Y las del área institucional policial también, con el profesor Zambrano, excelente. Las que menos disfruté fueron las de la sociología, porque aquella lectura es tan engorrosa que se me hace a todos, todos los que estudiaban conmigo teníamos que leer y releer el mismo párrafo porque es que no nos ingresaba. Que sí, la época de Parsons, y todo, son lecturas complicadas de análisis. Bueno, la disfrutamos leyendo, pero uno sufría, no creas, no creas. Se Sobre sufría todo para a la hora del entender. examen, ¿no? Sí, porque había que desarrollar y esos son escritores complejos que aún así creo que los vuelvo a leer y vuelvo a entrar en la misma situación que cuando estudiaba criminología. Bueno, excelente. ¿De qué promoción eres tú? ¿Recuerdas el número? La sexta promoción del 2004. Ah, Salimos en el 2004. No, realmente terminamos clases en el 2003, pero yo me gradué en el año 2004. Sexta promoción. y después de esa fiesta de la sexta promoción, ya graduada, ¿cómo encontraste tu primer empleo como criminólogo? ¿Y en qué institución fue? Ok, bueno, esa sí es una gran pregunta porque esos son tiempos de sufrimiento. Una vez uno disfruta mucho su ciencia, está motivado, le pone el corazón, le pone el alma, te gradúas, haces tu tesis a la que sudas tanto con esa tesis y luego viene el momento del despegue y es buscar el empleo. Viajé a Barinas, me regresé a Barinas, mi ciudad de siempre donde me crié y buscaba y buscaba en tan poco éxito hasta que una persona, una inspectora, supo de que había un criminólogo y ella se dijo, oye, necesitamos este valor acá dentro de la institución. Y entonces a través de ella ingresé mi currículum en la policía del estado Barinas y Ajá. allí fue mi primer empleo, por orden que la policía depende de la gobernación del estado Barinas. Y allí, bueno, trabajé 3 años y 7 meses, exactamente. Pero ya había pasado un año desde la fecha de la De graduación. mi graduación, un año, o sea, desde que estuve desempleada, por decirlo de alguna manera, intentando aquí y allá, y bueno, quien me dio mi primer empleo fue la policía del estado de Barinas, se fue casi un año, sí, 10 meses, para hacer, sí, vamos a ser exacto, 10 meses. Oye, se desespera uno porque uno dice, soy criminólogo y mucha gente te dice, ay, pero tú vas a estudiar una carrera que eso no, ¿dónde vas a trabajar? ¿Quién te va a contratar? Si no hay una ley que nos apoye, para ese momento no existía, y empiezas como a preocuparte, ¿no? Oye, ¿verdad? En ninguna parte como profesional le encajo, o sea, a la gente le parece muy bien tu criminología, muy bien tu perfil, vienes de una excelente universidad, pero acá no encajas. Entonces empieza como a sentir el momento de la frustración. Pero bueno, gracias a la policía del estado de Barinas, pues, donde crecí bastante. Claro, para una institución era su primer criminólogo también. Y entonces ellos tampoco sabían dónde colocarme. También entonces era comenzar a abrir Entonces camino. vamos de una vez a unir ahí en la parte esa de la historia con la Ajá. siguiente pregunta, que es en esos primeros días o esos primeros momentos dentro de ese primer empleo, ¿tienes alguna anécdota relacionada con el hecho de ser criminólogo? Algo que te hayan dicho, alguna frase que recuerdes con respecto a la estigmatización o la confusión con la criminalística o algo así que te decían ellos allí cuando tú decías soy criminólogo. Claro, esa es la anécdota que nos acompaña y nos acompañará, yo creo que por siempre, que es, pero ¿qué hacen ustedes?
¿Y Ajá. para qué sirve usted, criminólogo? Me decían, ¿ok? ¿Usted trata qué? ¿Viene aquí a a meter gente presa? Porque aquí no tenemos cadáveres. Usted la deberían mandar es para allá para el 6CPC. Sí, sí. No, no, yo no trabajo con eso. Entonces, esas eran las anécdotas de que la gente se preguntaba, ¿qué es un criminólogo? Como para qué sirve, dónde te puedo poner, porque no lo entendían, no lo entendían. Incluso el general que estaba para aquel entonces me dijo, pasado como un año que ya yo tenía ahí, me dijo, ay, Janet, licenciada Janet, creo que tú lo mejor que debes hacer es irte a la escuela de oficiales de la Ajá. policía. Como Y para que además, encontraras un lugar para sí, ti. claro, porque él me decía, como licenciada aquí no veo por qué, porque la institución policial ellos son muy cerrados en sus aspectos y quieren que todas las áreas, sobre todo el área penal o el área de presos preventivos, ¿no? Los privados de libertad a nivel preventivo, sean ellos los encargados. Además, que el ser mujer no ayudaba mucho porque o sea, está la etiqueta de que los trabajos penales o con delincuentes es mejor, en el caso de la policía, que sea abordado por hombres, no por mujeres, porque corres el riesgo. Entonces, bueno, por allí fue difícil. Estuve un tiempo en una oficina donde prácticamente me tocó cerca como una secretaria, porque entonces yo les decía, pero es que yo puedo abordar las denuncias para atender a las víctimas. No, que eso es del policía, el sargento tal es el que tal. Usted no está. Bueno, entonces no, que pongan a Yané para la oficina donde están los legajos, que transcriba y cosas. Entonces yo me metía un poquito más, pero yo quiero hacer la entrevista. Yo quiero atender a la víctima, entonces, pero tuve que ser insistente y molesta, porque no, pasado el tiempo, ya me sacan de allí y llegó uno de estos jefes, no será, qué será ahora, ya no recuerdo bien cuáles son las jerarquías, ¿no? Que era el comisario Monsalve. Él sí había hecho varios cursos de criminología y derecho y él estaba como más al tanto. Y él me dijo, no, la criminóloga debe estar en operaciones, llevando las estadísticas delictivas. Y ahí estuve un tiempo, al tiempo llegó otra colega, que me acompañaba a hacer las estadísticas. Sin embargo, había los policías siempre se querían encargar de eso. O sea, la policía siempre quiere trabajar a nivel numerológico, pues, cuantitativo. Y tú quieres ponerle un poco de explicación, de un poco de entendimiento social. No hay chance para eso, no hay chance para eso. No es fácil trabajar en las instituciones policiales. Pero, y para ese tiempo también obtuve un trabajo como docente en la escuela de policía. Ahí sí fue mejor visto porque es la profesora, ¿verdad? Entonces la profesora De es eso vamos a hablar difícil. ahorita en otra pregunta, lo de la pedagogía y el crimen. Bueno, con respecto al hecho de graduarse, esta pregunta dice así: ¿consideras que algunos criminólogos se gradúan sin una idea clara de su valor profesional y de sus posibilidades de empleo? Y sí o no, y cómo interactúa eso con el desconocimiento que hay por parte de los organismos. O sea, esas dos variables. Yo como criminólogo sé que voy a ser recién graduado y llego a una institución, sé o no sé, y llego a una institución que no sabe que es un criminólogo. ¿Cómo crees tú que se da esa interacción allí? Ok, bueno, yo lo primero que veo es que las personas que han estudiado criminología, y te lo dije al principio que te saludé, las personas que conozco, colegas, así como tú, yo más bien veo que la nueva generación bueno, tú no eres ya tan nueva, ¿no? No, a Pero mí me tocó yo pensar. veo que sí, que la mayoría tiene una vocación. Quien ingresó a estudiar criminología sí ha tenido vocación y si en algún momento ha sentido algo diferente, cuando sale lo tiene claro. Y si no, algunos
han decidido irse por la carrera de derecho y tienen ambas profesiones, ¿verdad? Entonces no veo que salgan como que no tienen claro la criminología. Yo creo que la tienen muy clara y así personas como tú que aún hoy en día no descansan por seguir dándole valor y abrirle otras puertas a la criminología, no solo como el ente que, o la profesión que estudia a los delincuentes, no, sino estás abordando otras áreas que son muy importantes. Ahora, la otra variable que tú me dices, cuando estos organismos reciben a alguien, yo creo que todos salimos bien preparados y sabemos para dónde vamos. Y creo que muchos llegamos, así de mi promoción, casi todos llegamos a ser por primera vez a una institución y hemos encontrado algún puesto o alguna labor que realizar dentro del organismo. Si no lo saben, se los han hecho saber o es lo que yo me he enterado. Creo que los organismos no lo tienen claro, es verdad, porque si una policía no lo tenía claro, pero nosotros hemos hecho el valor a esta profesión, porque también yo trabajé en la unidad técnica, ¿no? Para el Ministerio de Servicio Penitenciario. Y ahí Después de la policía pasas a la unidad a técnica. la unidad técnica que en ese entonces era del Ministerio de Interior y Justicia. Y ahí también fui la primera criminóloga. Y ellos tampoco sabían qué era lo que yo iba a colocar o qué iba a hacer. Y como no lo tenían claro, yo también les dije cómo entro dentro del informe técnico, cómo abordo. O sea que todos salimos de alguna manera. Ah, no saben. Bueno, yo se los digo cómo lo hacemos. Yo le digo. Sí, o sea, toca hacer el espacio, toca crear el espacio. Hacemos el espacio. Así sea pequeño, pero el criminólogo ha encontrado el espacio donde ingresar, bien sea en un equipo técnico, en una oficina penal, en un área de denuncias, pero ahí nosotros nos ubicamos. Ok. Janet, esta pregunta tiene que ver con los sueños, por ejemplo, los sueños que tenías al elegir la carrera, ¿no? Y si comparamos estas expectativas que tenías cuando elegiste la carrera y luego lo que hiciste en tu ejercicio profesional, podemos decir que has obtenido el éxito que soñaste en comparación con lo que querías al momento de elegir la carrera. Bueno, en el transcurso de la carrera, fíjate que, como te dije, trabajé en la policía y trabajé en el área de postpenitenciario. Mi paso por la policía, cambió mucho mi forma de ver las cosas como criminólogo, porque cuando uno sale con una motivación y un deseo de lo que quiere hacer. Eso. Y los policías, yo le digo a algunos, los policías me dañaron. Lo digo en chiste, ¿no? Porque el policía, por naturaleza, tiene un antagonismo con el delincuente. Su relación es completamente antagónica, no hay que derecho, ni que pobrecito, ni que con su familia, ni los factores de riesgo, nada de eso. Es un delincuente y preso va, ¿no? De tanto escuchar eso, y yo digo que empecé a ver ahí, en esa época de mi vida, yo comencé a ver al delincuente con otros ojos, casi como un policía, ya como que de tanto escuchar y ver cosas o sea, presencialmente, tú ya no eres tan criminólogo, ya te vuelves más ciudadano o más policía, ¿sí? Ajá. Y fíjate que luego paso a la otra parte, que es la de ser más comprensivo, ayudar a este ser humano que viene de una familia, de una sociedad, de una educación a la que le han fallado tanto y entonces hay que reformarlo, resocializarlo. Para volver yo a pasar ese chip, me costó, te lo diré que me costó. Entonces ahí como que como criminólogo yo no me sentía del todo bien, porque yo decía, sí, nos prepararon en la academia de la ULA
para tener en cierto modo comprensión hacia el delincuente que se hace, la sociedad es la que lo lleva y después cuando tú también has sido víctima de robos o de hurtos, entonces no, ya esa formación comienza a desmoronarse, ¿no? Se desmorona, para serte sincera. Es Y como empezar bueno, a pensar, ¿será que me faltó comprender algo más dentro de esa conjugación sí. delincuente-víctima? Algo así, Y ¿no? entonces no me sentía bien allí, o sea, como persona y como profesional, me siento como criminológicamente antagónica. Pero sí me sentí bien fue cuando entré a la parte de dar clases en la UNEYES. Ahí sí me sentí profundamente feliz y realizada porque es lo que más he disfrutado como criminólogo. Dar clases y hacerle comprender a los estudiantes que son futuros abogados que cuál es la labor del criminólogo. Eso, así. Ahí sí me sentí completamente feliz Y en la y bueno, UCSA, en la extraño. En la UXO también el tema es que el trabajo postpenitenciario es un trabajo que a veces se estanca. ¿Por qué? Porque, bueno, no existen las condiciones, de estructura para poder tratar a la persona. Mira, yo sí sé que hay personas que desean ponerle corazón a un cambio de vida, a un cambio de rehabilitación, a dejar un pasado de delincuencia atrás. Sí, hay gente que quiere, pero la institución no tiene, ¿cómo se dice?, la estructura necesaria para que tú puedas abordar a un ex convicto o un ex privado de libertad, ayudarlo a esa parte. Es bastante limitado, pero sin embargo uno hace la labor allí, se hacía la labor allí. después de la UCSO, ¿tuviste otra experiencia y además de la académica o ya fue hasta ahí? No, hasta ahí terminé. Fue mi última labor como criminólogo y ahí quedé. Yané, con respecto al diseño curricular de la carrera, eh, ¿considerarías factible que los futuros criminólogos se graduaran con menciones, así como los ingenieros se gradúan electricista, mecánico de petróleo, de gas? Así diversificar la carrera de esa forma, ¿crees que sería factible? Sí, me parece una muy buena idea. Creo que deberían haber menciones. Criminólogos del área institucional, criminólogos del área más de asesoría individual. Deberían, Corporativo. sí, sí, estoy de acuerdo con tu planteamiento. Ah, ok. Me parece muy bien, de manera que, o sea, cada quien va, hay gente que le gusta más la parte de niños y adolescentes, hay gente que le gusta tratar más con denuncias, hay otros que se tienen mayor nivel de liderazgo y se pueden desarrollar en instituciones o corporaciones, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿crees que la deontología, toda la parte ética profesional y la pedagogía pudieran incluirse dentro de lo que es el pensum universitario del criminólogo? Deontología y pedagogía. Sí, también estoy de acuerdo, de ontología y pedagogía, Y sí. con respecto a la ética, alguna asignatura, todo lo que es deontología, eh, dentro de lo que el pensum con el que tú estudiaste, ¿recuerdas algunas asignaturas donde se hablara de esto, de la ética del criminólogo, cuando se gradúe, algún código? Código de ética, recuerdo que si se habló de eso fue muy someramente, muy sutilmente, y creo que fue con la profesora Teresa Salazar, que nosotros debemos tener una ética de no comunicar lo que no, de lo cual nos enteramos en nuestros trabajos, sí, sí se trabajó esa parte, pero creo que debería trabajarse más profundamente, como se hace con los médicos o el área de psicología o psiquiatría. O sea, que de verdad quede algo cerrado dentro de toda nuestra labor, porque es una labor delicada también en algunas áreas. Debería ampliarse más el tema de la ética, porque sí lo dieron, pero fue así como que un- una materia, un tema de una materia y ya. Con respecto al perfil del docente que forma criminólogos,
¿cómo te gustaría a ti, o sea, cómo piensas que pudiera ser ese docente para formar criminólogos? ¿Qué debería tener o quién debería ser? Esa es abierta totalmente la pregunta. Abierta. Ajá, Bueno, los docentes que conocí en la escuela de criminología son excelentes, son, bueno, lo máximo para mí, son excelentes docentes. Lo que le puedo agregar a estos docentes es un poco un nivel mayor de práctica, ¿verdad? Quizás se paseó mucho en mi época por mucho la teoría, mucha lectura, excelente, eso está bien, pero hay que ponerle un poquito más de práctica. Ahí es al donde el docente. docente, que sea el mismo docente, pero que le ponga un nivel más de pedagogía, sería la palabra, práctica. Estamos en otros tiempos, han pasado años y las maneras de aprendizaje han cambiado muchísimo. Yo creo que pudiera actualizarse esa parte, no quedar en la clase magistral, Sí, sí. sino una clase que sea más interactiva, donde haya interacción entre el alumno y el profesor, y no veamos tanto al profesor como alguien que está allá lejano, al que será que le puedo hablar, y si le hablo me da como nervio porque me va a decir algo, ¿no? Eso no. Que haya un poquito más feeling, más cercanía. Excelente. Eh, ¿Consideras que el diseño curricular con el que te formaste se encontraba adaptado, sobre todo en cuanto a los materiales, los libros, eso, adaptado o eran materiales adaptados a la realidad latinoamericana? El pensum estaba perfectamente adaptado al, me copias, ¿verdad? Ah, sí. Adaptado a lo que se estaba enseñando, habían los libros, ya estaba la biblioteca de criminología, la aula ha tenido pocos libros, pero los ha tenido. También comprarlos, algunos eran de fácil compra para uno que era estudiante, y lo que sí había por montón eran copias, porque era la Entiendo, época de sí. las guías, Ajá, y entiendo. guías, y guías. Yo cuando me gradué tenía cajas y cajas de guías. Sí, el material sí era accesible, de todo lo que era la criminología naciente de ese momento latinoamericana. Sí. Hay que tomar en cuenta también eso, ¿verdad? Que en el tiempo ese pues era muy naciente. Ahorita ya con el internet y todos los avances que hay, Ah, no, hoy pueden en tener, día ¿verdad? sobra, y cualquier persona escribe mapea, googlea algo sobre víctimas o algo y va a aparecer. No, ni cuando yo hice la tesis encontraba, existía apenas en la Facultad de Humanidades, que era la novedad. Para aquel momento yo estaba buscando un libro y una profesora de la biblioteca me dijo, mire, este bachiller, ya llegó algo que va a ser súper Relaciones. genial. Sí, no, así. Podemos encontrar un libro entre universidad y me envían las copias escaneadas, o era algo así, y era como, oh, vamos a enterarnos de un libro que está en no sé dónde. Pero era bonito, ¿verdad? Al final uno piensa Ah, que era era bonito porque uno bonito. se esforzaba más. En cambio ahora tienen como más acceso a cualquier información y ya ni se preocupan por leerlo. No te preocupas, ¿no? A un clic estaba, y uno caminaba de una facultad a otra buscando el libro, que lo prestaron, que mañana lo devuelven, y así. Sí, sí, sí. Bueno, Janet, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mucho éxito. Un abrazo que llegue desde aquí, desde Barinas, Venezuela, hasta Un Perú. abrazo y éxitos para ti en todas tus tareas y en todo lo que estás haciendo. Bueno, que Dios bendiga lo que haces. Amén, amén. Hasta pronto, colega. Hasta pronto.